Bueno, muy buenas tardes, director y compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Correa, pertenezco a la carrera de agronomía y estoy matriculado en la UDR del municipio de Líbano, Tolima. Pertenezco al grupo 99 del curso de microbiología de suelos y el día de hoy vengo a exponer una parte del informe del componente práctico alternativo, el cual es conocer técnicas fundamentales para identificar y medir biomasa microbiana, ¿cierto? El director del componente práctico alternativo es el ingeniero Francisco Montealegre. Entonces vamos a dar inicio aquí a lo que es la sustentación pues, de este experimento. El experimento que vamos a sustentar es la columna de Winogradsky, que es básicamente una columna que nos permite, digamos, observar la diversidad microbiana y la evolución pues, de los microorganismos en un determinado ambiente. Fue creada por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky y pues él pretendía buscar y observar el proceso evolutivo de todos los microorganismos mientras estos buscaban como su lugar o cómo ubicarse en un hábitat determinado, ¿verdad? Entonces, básicamente es un experimento donde permite cultivar gran variedad o gran biodiversidad de microorganismos observando su proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces vamos aquí a mirar unos gráficos de cómo está conformada la columna de Winogradsky. Entonces aquí tenemos que la columna de Winogradsky está dividida en tres zonas específicas. Tenemos una zona aeróbica, que es donde se dan procesos en presencia de oxígeno, ¿cierto? En esa zona pues básicamente se encuentran microorganismos que habitan normalmente hábitats acuáticos, ¿cierto? Son organismos flagelados, en esto encontramos, se pueden mover, encontramos algas y cianobacterias, ¿cierto? Tenemos una zona que es la zona microaerófila, que es donde se encuentran las bacterias oxidadoras de azufre, ¿cierto? Tenemos también la última zona, que es una zona anaeróbica donde ocurren procesos sin presencia de oxígeno. Aquí en esto encontramos ya, digamos, una gama de colores que viene siendo bacterias rojas, no del azufre, que son bacterias básicamente que realizan fotosíntesis en presencia de fuentes de carbono orgánico, ¿cierto? Tenemos aquí las bacterias rojas del azufre, que básicamente hacen su fotosíntesis anaoxígena, no necesitan de oxígeno para hacer su proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Aparecen en zonas de crecimiento de los lodos de la columna, básicamente, ¿listo? Entonces, también tenemos una parte que son aquí ya las bacterias verdes del azufre, ¿cierto? Y la parte negra, que también son bacterias ya digamos reductoras de sulfato, donde se produce el ácido sulfídrico, y también tenemos bacterias fermentadoras de glucosa, que es donde se degrada la glucosa y la glucosa para obtener energía. También tenemos bacterias metanogénicas, que son las que producen gas CH4, que es ¿cómo es? Es un hidrocarburo gaseoso que es donde salen estos gases que vemos acá y empiezan a subir por la columna. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar la metodología utilizada para el desarrollo de la columna de Winogradsky aquí en casa. Listo. Entonces iniciamos exponiendo los materiales utilizados. Los materiales utilizados fueron una botella PET de 500 mililitros, lo más clara y lisa posible para facilitar la entrada de luz. Listo. Agua a temperatura ambiente previamente hervida, suelo preferiblemente rico en materia orgánica, ojalá de color oscuro, una fuente de carbono, que en este caso utilizamos servilletas, una fuente de calcio, que fue la cáscara de huevo molida, una fuente de azufre, que fue la yema de huevo cocida, y utilizamos también
papel vinipel para sellar la parte, digamos, la abertura de la botella, ¿cierto? También utilizamos un caucho elástico que fue para sostener el vinipel y evitar que se abriera, ¿cierto? Durante el proceso. Entonces, listo, vamos a explicar cómo fue el proceso del montaje. Entonces el proceso de montaje consistía en cortar la botella, una tercera parte de la botella, y adicionar el suelo y compactar, ¿sí? Posterior a eso agregamos la fuente de carbono, que eran las servilletas picadas, y también se compactaron. Posterior ya se agregó lo que fue la fuente de calcio, que era la cáscara de huevo molida, y se compactó también. Y por último, la fuente de azufre, que fue la yema de huevo, también ya destruida y se compactó. Por último, se agregó ya una tercera parte de agua y se selló con el papel vinipel y la liga pues de caucho, y se llevó y se dejó a una exposición de luz. Pues acá en esta parte tuvimos un inconveniente porque no se puede dejar a plena exposición solar, ya que, digamos, por el tema de invierno que venimos pasando en estos días, fue un poquito dispendioso. Pero se dejó una parte donde le llegaba la luz, digamos, cuando la claridad pues del día, y la luz en algunas determinadas horas del día también. Listo, vamos a mirar lo que fue la evolución del proceso. El montaje se realizó el día 24 de abril de 2022. Aquí vimos cómo quedó sellado. Esta es como la parte interior de la botella, como lo que se encimaba después de agregar el agua. Y este fue el lugar donde se ubicó la botella, que se ve que de esta parte le alcanza a pegar la luz. Listo, se ubicó bajo un techo. Acá tenemos ya pues la foto del día 1, del 24 de abril, ¿cierto? Aquí tenemos ya una foto al 28 de abril, donde vemos ya que hay un cambio pues en que, digamos, muchos sedimentos que tenía el agua bajaron y se asentaron, y ya quedó el agua como un poco más clarita, ¿cierto? Pues vamos a ver ya como partes de gases acá abajo en la parte donde está el sustrato. Pasamos al día 8, que fue el día 1 de mayo. Sí, ya vemos acá, digamos, un poco más de claridad en el agua, pero acá en esta parte, pues por el papel vinipel no se puede observar muy bien, pero empezaron a aparecer, digamos, rastros de algunas bacterias incoloras, ¿no? Y que vendrían siendo las cianobacterias. Ya el día 16, que vendría siendo el día 9 de mayo, encontramos que volvió al agua como a empezar los gases que se producen acá de las bacterias metanogénicas, empezaron a subir y empezaron a hacer como un proceso de liberación de azufre y degradación de azufre aquí arriba. Ya podemos ver cómo se descompuso la fuente de carbono, que eran las servilletas, y la fuente de calcio también, que eran la cáscara de huevo también. O acá en esta parte no sé si alcanza a notar, pero tenemos un parchecito verde que vendrían siendo como unas especies de algas que se fueron produciendo. Bueno, continuando acá con el desarrollo pues de la columna de Winogradsky, vamos a exponer el resultado, el cual tenemos acá la foto. Este fue ya el día 21, que vendría siendo el 14 de mayo. Por temas de tiempo no pudimos dejar el proyecto, sino solamente 2 semanas. Fueron 2 semanas, y pues los resultados que se alcanzaron a notar fueron los siguientes. Primero tenemos aquí en la parte superior de la columna gases que vienen provenientes de la parte inferior de la botella, donde están las bacterias metanogénicas, que son las que producen estos gases, ¿cierto? Tenemos también la degradación de las fuentes de carbono y calcio, que vendrían siendo la servilleta y el papel. Y tenemos que las bacterias acá degradadoras del azufre también empiezan a hacer como actividades, como vemos acá unas pinticas negras, que vienen ya como una coloración pues de característico de la degradación del azufre, ¿verdad? Entonces pues ya vemos como también la fuente de azufre empieza a degradarse y empiezan a haber más sedimentos. También el contenido de agua bajó unos 2 centímetros de lo que se había dejado inicialmente.
Y eso fue como las observaciones y resultados que tenemos dentro del experimento de la columna, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de unos procesos que ocurren dentro de la columna de Winogradsky, ¿cierto? En este caso, uno de los procesos y que nos pide la guía que expliquemos es el metabolismo microbiano, ¿cierto? Este es un proceso mediante el cual, digamos, los microorganismos hacen un conjunto de procesos bioquímicos donde degradan materia orgánica y algunas sustancias, obteniendo así energía y alimento para poder reproducirse y sobrevivir, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, dentro de esos procesos encontramos funciones como lo son, digamos, convertir nutrientes en moléculas, en moléculas para las células, para las mismas bacterias, bueno, para, digamos, otros procesos otro tipo de microorganismos ahí dentro. También tenemos, digamos, digamos, mientras la degradación de procesos bioquímicos, obtención de energía, ¿cierto? Esa es una de las funciones principales. Otra también es sintetizar biomoléculas, que estas, digamos, son degradadas y ya se convierten en nutrientes requeridos para las células, ¿cierto? Y, digamos, demás microorganismos que hayan en el ambiente. En este proceso metabólico, digamos, se encuentran dos comunidades microbianas que hacen estos procesos, ¿cierto? La primera es, digamos, organismos fotótrofos, perdón, ¿sí? Que obtienen energía a partir de la luz solar, ¿cierto? Digamos, por eso es esencial de que la botella esté expuesta, digamos, a la luz solar, ¿cierto? Y también tenemos otros organismos que son los organismos quimiolitótrofos que, digamos, obtienen esta energía a partir de la degradación de compuestos orgánicos. Entonces aquí tenemos pues la degradación, ¿cierto? Y ahí es donde se van dando los procesos de obtención de energía. Entonces aquí tenemos el metabolismo microbiano, es un conjunto de procesos bioquímicos por los cuales los microorganismos obtienen energía necesaria para poder sobrevivir y desarrollarse. Otro de los procesos que ocurren dentro de la columna de Winogradsky es el tema de respiración microbiana anaeróbica y aeróbica, ¿cierto? Entonces, en la columna se dan los procesos de la respiración aeróbica, que viene siendo aquí en la parte superior de la columna, donde, digamos, se da la respiración aeróbica, donde intervienen lo que son las cianobacterias y las algas, ¿cierto? Ahí es básicamente. La parte de aquí abajo ya lo que está con agua, pues con las fuentes de carbono, calcio y azufre y nuestro sustrato, materia orgánica, es donde se da el proceso de respiración microbiana anaeróbica, que es sin presencia de oxígeno, ¿cierto? Aquí en esto, digamos, se hace la oxidación y reducción de azúcares, también la oxidación y reducción del azufre. Y, digamos, muchos de estos procesos es donde se produce energía, pues, que se convierte en ATP. Listo. Entonces, eso es uno de los procesos. También, pues, en este caso, donde se hubiera dejado el proyecto un poco más, habíamos encontrado el tema de diversidad microbiana, que es donde lo que veníamos mirando, que era el proceso de encontrar estos, digamos, gama de colores dentro de nuestra columna, ¿cierto? Pero por tiempo no se alcanzó digamos, a descubrir. Apenas encontramos las gamitas estas verdes que se ven por acá, que vendrían siendo algas, y estos parchecitos negros que también es, digamos, unos tipos de reacciones biológicas que se producen dentro de la columna por degradación de compuestos orgánicos, ¿verdad? Listo. Básicamente eso hace referencia a lo que es el experimento. Solamente se pudo trabajar, como les decía, 3 semanas, bueno, 2 semanas y media, ¿cierto? 21 días.
por tiempo y porque pues no se pudo asistir directamente al componente práctico presencial, entonces por eso es la exposición de la guía alterna del componente práctico alternativo. Muchísimas gracias por su atención.